Hoy tenemos nuestra última clase, en donde la idea es ver casos empíricos de lo que estuvimos trabajando. Nosotros arrancamos como con una mirada más general, como habíamos hablado en la otra clase, respecto a la moneda, respecto a las nuevas subjetividades en general. Después nos metimos más con la Zarato, para hablar específicamente del hombre y la mujer endeudada. Después fuimos con análisis un poco más específicos de lo que trabajó Lucy Caballero y Verónica Gago, y hoy lo que vamos a ver es, por un lado, una investigación a cargo de Ariel Wilkis, que está muy interesante y que se realizó durante la pandemia. De hecho, yo participé en nada que tenga que ver con la escritura de esto, simplemente fui una del engranaje haciendo entrevistas durante la pandemia, que fue un poco fuerte. Bueno, y así como yo había muchos más, sobre todo becarios de CONICET, llevando adelante esta investigación. En mi caso particular fue sobre todo porque me interesaba ver qué era lo que estaba pasando, pero bueno, no tanto como para sumarlo a mi currículum académico, porque no me dedico a eso. Bueno, y él presenta a partir de toda esta investigación, él y otras personas más, un muy buen informe a principios de este año. Y por otro lado, también, después de este informe, se presentó otra investigación desde el Ministerio de Economía y la CEPAL, en donde una de las coordinadoras de todo esto fue Sol Prieto. No sé si tal vez la conocen, ella es socióloga. Su trayectoria académica es investigadora del CONICET, aunque en el 2019 se metió de lleno en la gestión. Estuvo siempre vinculada más a cuestiones vinculadas con la religión, pero su trabajo en la gestión fue en la dirección de géneros, que antes estaba directora Mercedes Alessandro, que ella es bastante conocida, y después, bueno, Mercedes renunció y asumió Sol, que era como su mano derecha. Así que la verdad que está muy bueno el trabajo que hicieron en esa dirección, sacando como todo lo que fue pasando en nuestro país en estos últimos 4 años, y en particular en el Ministerio de Economía. Es la primera vez que hay una dirección de género en el Ministerio de Economía, tratando de empezar a tener otra lectura de los fenómenos económicos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que vamos a ver esto? Yo me considero feminista, pero la verdad es que tampoco me considero alguien que está muy metida de lleno en esos debates. No es que en términos personales tengo todo el tiempo en cuenta la variable de género, aunque la podría tener un poquito más en cuenta porque creo que me beneficiaría, pero bueno, también me cuesta. Sin embargo, lo que me parece muy interesante ver es que esto que empezamos a esbozar, como que arrancamos con la mirada más general del hombre endeudado, la Zarato, y que después fuimos metiéndonos un poquito más con Lucy y con Verónica en la cuestión particular de las mujeres, de esa población. Bueno, en esta investigación particular de la CEPAL y el Ministerio de Economía se observa esto que venimos viendo: mayor endeudamiento, en especial en mujeres y obviamente en sectores bajos. Entonces, como a esas cuestiones que habían surgido en la clase anterior, bueno, acá tenemos la respuesta. Sí, efectivamente, si no tenemos esa lectura, dejamos de lado un montón de variables muy importantes, y en el caso de que nos interese las políticas públicas en general o en particular, si no sabemos qué está pasando esto, entonces implementas cualquier cosa, para decirlo rápidamente. En ese marco, les cuento a quienes no son de Argentina, durante la pandemia en Argentina se impulsó un programa llamado Registradas para que se registren, para registrar a las empleadas domésticas.
Y eso no fue porque sí, digamos, porque bueno, sí, porque sí, viste que te das cuenta que en general están todas en negro. No, bueno, lo que sucede es que en sectores bajos, quienes además más están precarizadas y más trabajos informales tienen son las mujeres, y mayormente estas mujeres se encargan de este tipo de tareas de cuidado, tanto en su casa particular o en las otras casas en general. Entonces, a partir de eso se lanza esta política pública. O sea, insisto con esto porque más allá de toda la primera parte que estuvimos un poco más filosófica, después se puede llevar adelante algo de todo eso que vimos a políticas públicas en especial. Bueno, en ese marco, primero vamos a ver en general el texto, el informe, la investigación que dirigió Ariel Wilkis. Y después vamos a el informe del Ministerio de Economía. Sobre todo el informe del Ministerio de Economía y la CEPAL es de muy fácil lectura. La verdad es que lo que creo que puede sumarles a ustedes, sobre todo, es como, bueno, ver algunos de esos gráficos. Acá vamos a hacer una revisión general, pero ustedes pueden después ir. Es muy accesible porque justamente fue publicado por un organismo nacional, entonces no creo que implique grandes inconvenientes. Antes de arrancar, quisiera que vean esta entrevista que le hicieron a Ariel, que le hizo María O'Donnell en la radio, para tener, bueno, me parece que está bueno, para escucharlo a él, para que lo conozcan, le pongan cara, y porque además es sobre la investigación que ustedes tienen para leer. Les paso por el chat. Igual, de todas formas, para que sepan, o para quienes tal vez después escuchen esta clase, porque pasó la otra clase, el link de este video que estamos viendo está subido a el programa de nuestro módulo. Está en el segmento de la clase de hoy. Bueno, las y los invito a verlo. Yo también lo voy a poner así sé cuando más o menos lo terminan.
Bueno, ya lo vieron, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Raro que no mencione las tarjetas de crédito, porque mucha gente, sobre todo la parte de clase media, sea lo que sea la clase media, empezó a financiar a través de tarjeta de crédito y generó un gran problema porque la tarjeta de crédito aplica unos intereses absolutamente escandalosos. sí, ellos, o sea, lo ven a eso, pero en general lo ven cuando vos accedes a tarjeta de crédito, sí, son sectores medios altos. Lo que más observan es endeudamientos más de tipo informal en sectores bajos, en donde también, como cuando pagás el mínimo de la tarjeta, las tasas de interés de estos lugares informales
te destruyen. Por eso ahí también radica que, bueno, después lo vamos a ir viendo bien, pero el sentido de algunas de estas políticas más allá de que pueda llegar a parecer una especie de bicicleta, de otorgar créditos con tasas bien subsidiadas, porque en muchos casos te permiten como saldar otros tipos de deudas. Bueno, entonces, el texto, el informe, la investigación que Ariel dirigió se llama Los endeudamientos en la pandemia, réplicas de una sociedad financiarizada. Como les decía, fue publicado en marzo del 2023. Lo que ellos van a sostener es que después de la pandemia, lo que se observa claramente es un crecimiento muy cuantitativo de las deudas. Y dicen también que observan una diversificación cualitativa de las situaciones de endeudamiento de las familias y de las empresas, porque ellos también, de hecho, bueno, en mi caso yo había tenido que hacer también entrevistas a empresarios pyme, hacen un análisis también de la situación de pymes durante la pandemia. Y después también había como distintos públicos. En mi caso particular yo tenía que entrevistar a beneficiarios del IFE y cuál era la situación de endeudamiento de ellos. Después, por otro lado, como les decía, vamos a ver tienen para leer y para chusmear el informe de la CEPAL y del Ministerio de Economía se llama Primer Informe de la CEPAL y Ministerio de Economía de la Argentina sobre endeudamiento, géneros y cuidados en la Argentina. Fue publicado en mayo del 2023 y uno de los temas centrales que va a tratar es la feminización de los endeudamientos de los hogares. Lo que van a ver a grandes rasgos, que es tristísimo, es que los hogares encabezados por mujeres con niños, niñas, adolescentes a cargo, son los que van a presentar mayor necesidad de financiamiento y que van a destinar ese financiamiento a la compra de comida o medicamentos y pago de deuda. Mayormente va a ser destinado para eso. Bueno, arranquemos. Entonces, en el texto de Verónica Robert, de Ariel Wilkis, ellos se plantean una hipótesis de trabajo. Y lo que sostienen es lo siguiente. Dicen que en este contexto de esta crisis, de la crisis ejecutada sobre todo a partir de la pandemia, que va a estar marcada por una reducción de los ingresos y por un crecimiento de la financiarización de los hogares y las pequeñas empresas, lo que se da es este crecimiento cuantitativo de las deudas y esta diversificación cualitativa del endeudamiento. Ellos van a postular que la crisis del COVID operó como una amplificación de las inequidades preexistentes en diversos planos. Entre los que se van a destacar es la inequidad regional, porque la diferencia respecto a endeudamientos también se ve en relación a la región, no es lo mismo Cava que el NEA, en inequidades de género y inequidades también productivas. Ellos van a tener en cuenta entonces los ingresos laborales y lo relevante, sobre todo, es que lo que construyen va a ser este índice de endeudamiento que hablaba Ariel, justamente para poder estratificar estos hogares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observan? Espérame un segundito que hay movimiento en mi casa. Ahí está. Bueno, cuando en los hogares va a haber niños, niñas y adolescentes, ellos plantean y observan que la propensión, digamos, que el endeudamiento va a ser mayor. Que obviamente el nivel de ingreso esto es una obviedad, lo sabemos, pero bueno, hay que ir y corroborarlo, este es el juego un poco, ¿no?
que el nivel de ingreso va a incidir plenamente en esta propensión al endeudamiento. Entonces, los hogares con menos ingresos de la muestra que ellos tienen van a presentar un 28% de alta propensión al endeudamiento. En cambio, y un 45% de media y alta. En cambio, los hogares con ingresos más altos, estos indicadores, o sea, la alta propensión desciende de un 28 a un 9% y de 45 media o alta desciende a un 27. O sea, ya para arrancar la diferencia ahí ya es abismal. Lo sabemos, pero bueno, hay que ir a verlo. Solo el 6% de los hogares con bajos ingresos tienen una baja propensión al endeudamiento. Y, en cambio, en los hogares de altos ingresos, el 44%. O sea, casi la mitad de los hogares de altos ingresos están tranqui, solamente menos del 10% de bajos ingresos no está tranqui. Cava y la Patagonia son las dos regiones que mejor están en relación a la propensión del endeudamiento. Mientras que el NEA, NOA y Cuyo van a presentar mayores índices. En el caso de Cava un 47%, en Patagonia un 53%, en cambio NEA 72%, NOA 65%, Cuyo 64%. Por otro lado, lo que observan es que en los hogares que son beneficiarios de, por ejemplo, la asignación universal por hijo, son los que presentan presentan los niveles más altos de endeudamiento, 75%. Le siguen quienes habían cobrado el IFE, casi 70% también. Ellos después van a hacer un análisis, van a hacer entrevistas con mayor profundidad, donde van a preguntarse cosas como cómo es que estos hogares estaban al inicio de la pandemia en relación a sus deudas, cómo impacta la caída de la actividad económica, de los ingresos, cómo estos endeudamientos afectan a la autonomía de las mujeres, qué es lo que pasa hacia adentro de los hogares. Ahora lo vemos, pero hay algo ahí que plantean que me parece muy interesante y sobre todo para tener en cuenta qué pasa hoy, que en Argentina, en el 2001, toda esa bronca y toda esa situación de crisis desembocó, digamos, en ir y romper y prender fuego bancos. Bueno, eso es una forma de canalizar la crisis social. Acá lo que ellos observan es que todo eso que se empieza a dar, que ya identifican que a partir del 2008, de hecho, los niveles de endeudamiento en Argentina en 2008 de los hogares de 2018 son muy altos. Que todo esto que ya venía, ese caldo de cultivo dándose con la pandemia, implosiona, pero implosiona hacia adentro de los hogares. Entonces, eso claramente que va a reconfigurar otras formas de subjetividad. Y claramente que, como hablábamos en la clase anterior, a partir de la pandemia yo diría que se da una ruptura importantísima en los psiquismos. Y acá ellos también lo observan, como todo ese malestar se ve metido adentro de la casa, porque no podés resolverlo medio de otra manera. De hecho, también lo que se observa es que la primer forma de financiamiento son las propias familias. A donde primero se recurre es a otro familiar, a alguien que está un poquito mejor y que me puede prestar, y eso también genera un montón de otras situaciones que pueden ser muy problemáticas. También refuerza ciertos lazos, pero hay que ver qué tipo de lazos son, si son lazos de mayor dependencia, de mayor vulnerabilidad, si perpetúan ciertas relaciones de poder, de violencia. Bueno, entonces ellos lo que plantean es que las deudas, crecen por la suspensión de la actividad y también, obviamente, por la erosión de los ingresos, porque en el medio también se va dando el aumento de la inflación. Dicen algo bastante fuerte, que dicen que las aflicciones asociadas a las deudas se manifiestan
en las narraciones de los entrevistados en dolores corporales, cansancio físico, dificultades para dormir, angustias y miedos. El malestar social, y acá es donde plantean algunas conclusiones, de las deudas de hoy, no tiene protesta ni lenguaje público que lo exprese y organice. Entonces, justamente lo que tratan de buscar, y esto es lo que se vincula un poco con el texto anterior que vimos en la clase pasada y lo que plantean Lucy Caballero y Verónica Gago, de que hay que recomponer esas dinámicas para ser legible y para entender qué es lo que está pasando y cuál va a ser su impacto político. Esto de ponerle nombre a la situación y de nombrar el endeudamiento también no soluciona el endeudamiento, pero sí le da un marco. Ok, tenemos este problema. Si ni siquiera lo decimos, si ni siquiera lo nombramos, bueno, nada, puede derivar en cualquier cosa. Lo saca del closet, exacto, sí, es eso mismo, nada más y nada menos. Bueno, dicen que fueron el crecimiento de las deudas para la manutención de la vida cotidiana que reflejan cómo el hogar se volvió un problema financiero durante la pandemia. Las deudas, entonces, se van a, digamos, empezaron a familiarizarse no solo con los hogares, sino también con las pequeñas y medianas empresas, en donde obviamente generan una presión extra sobre los vínculos y los recursos monetarios. Entonces, acá es donde dicen esto que les comentaba, que a diferencia de la crisis del 2001, la agresión contra los bancos de hace 20 años ahora está contenida en el perímetro del hogar y de las empresas. Lo que hay es una mayor presión sobre las relaciones familiares y sobre las mujeres en el sostenimiento de las jerarquías de pago y de deudas, porque además lo que se observa justamente eso, que en general lo que ellos van a ver es que son las mujeres las que se encargan, jefas y de hogar, que se encargan de ver qué estrategias implementar para pagar esas deudas. Ellos observan que justamente en el contexto de pandemia las dinámicas, digamos, de endeudamiento van a empezar a ocupar un rol bastante central en las dinámicas familiares. En los hogares pobres, lo interesante de esto es que esto que ellos ven y que publican un poco antes, ahora cuando veamos el informe del Ministerio de Economía se ve claramente reflejado y representado. Y ellos esto lo arrancan haciendo entrevistas. Observan obviamente lo que ya venimos hablando, que estos hogares más pobres tienen menores ingresos y a su vez tienen menor acceso al crédito y el acceso que tienen es a tasas de interés muy altas, con lo cual hace que el problema se acreciente y no disminuya. Con lo cual, no poseer, digamos, una situación de trabajo formal y que te dé también formalidad en el crédito es una desventaja adicional total. Eso es un poco a rasgos generales lo que ellos van a sostener, que sirve como un insumo, porque de hecho en el informe de economía hay algunas citas a los trabajos de Ariel Wilkis, como un insumo para después ver qué políticas públicas implementar, cómo tratar de analizar esta situación, qué hacer con esta población. A diferencia tal vez de lo que veíamos de Lucy y Gago, Ariel no va a sostener una mirada tan crítica con políticas que sean, digamos, que te otorguen créditos, porque justamente muchas veces estos créditos también pueden ser para pagar deudas que son más digamos, que son peores para la población. Bueno, entonces, vayamos ahora más de lleno con el informe de la CEPAL. Lo que van a hacer las autoras, sobre todo, es dar cuenta cuáles fueron las estrategias de financiamiento y el vínculo que hay con estas estrategias de financiamiento respecto a la vulnerabilidad financiera que pueden tener los hogares. Desde una perspectiva de género, digamos, tratando de analizar
en especial cuál es la situación de las mujeres en estos hogares. En la investigación de Ariel también se tiene en cuenta, pero no es el eje central, digamos. Lo que van a buscar es justamente mostrar cuál es, digamos, mostrar un fenómeno que no es nuevo, pero sí que está dándose con mayor aumento, digamos, que es la feminización de los endeudamientos. Lo que van a hacer la CEPAL y el Ministerio de Economía es llevar adelante una encuesta que se pregunta en las estrategias de financiamiento de los hogares, tanto vinculadas a fuentes formales como informales. Lo que se observa en primer lugar es que en los hogares lo que se da es que el acceso, digamos, a estas fuentes de financiamiento no se va a dar solamente para el consumo de bienes de elevado valor, no sé, comprarse un electrodoméstico, sino también va a estar vinculado con la vida cotidiana, que es lo mismo que también identifica Ariel, digamos, como ya el financiamiento no se va a pedir solamente, como podía ser en otros momentos históricos, incluso en sectores bajos, para la compra de material para una casa o para la compra de una heladera, sino que es para comer. Y eso ya te da otro panorama de la situación. Otra de las cuestiones que van a observar es que esta dificultad para acceder a un financiamiento formal en los sectores más bajos, sectores informales, hace que justamente se tenga que ir a diversas fuentes informales que pueden ser de cualquier tipo. Y es un poco lo que también hablábamos en la clase anterior, que muestran Verónica Gago y Lucy, respecto a que puede terminar tranquilamente en ir a pedir financiamiento a, financiamiento vinculado más con el narcotráfico, porque en sectores más bajos puede ser que quienes tengan esa liquidez sean quienes están vinculados, bueno, en sectores bajos y altos igual, ¿no? Pero bueno, el camino de la violencia es distinto. Bueno, lo que la encuesta va a mostrar es que esta dificultad y estas situaciones se van a dar en mayor medida en hogares bajos, bajo responsabilidad exclusiva de las mujeres. Espérenme un segundito que voy a cerrar una puerta. Bueno, lo que observan es que casi el 60% de los hogares sostenidos por mujeres mostró haber recurrido a un financiamiento, digamos, sostuvo que tuvo que recurrir a un financiamiento. La encuesta la realizaron en octubre, noviembre, entre octubre, noviembre, un poco diciembre del 2022. Esto, en los varones, en los hogares sostenidos por varones, ocurrió en un 50%, el tener que recurrir a un financiamiento. Está bien, no es tanta la diferencia, es un 10%, pero es significativo, digamos. No hay igualdad de condiciones. Y en promedio, el 64% de los hogares que pidieron su financiamiento tuvieron que pedirlo para financiar la comida y medicamentos. Bueno, entonces se preguntan, digamos, cómo es que se explica esto, y lo que sostienen, lo que indican, es que esto se da por una elevada incidencia de la informalidad de los hogares sostenidos por mujeres, que en muchos casos también se da por esto que hablábamos antes de cuáles son los tipos de inserciones laborales que tienen estas mujeres. Y en muchos casos es porque se dedican a tareas de cuidado y en general están de manera informal. Entonces, justamente lo que observan es que casi el 70% de las trabajadoras, mujeres informales,
solicitó algún tipo de financiamiento mientras se hacía esta encuesta, frente a un casi 50% de quienes tenían trabajos formales. O sea, tenés una diferencia casi de 20 puntos en donde quienes tienen un trabajo informal van a buscar ese financiamiento y quienes no tienen un trabajo formal, sino que tienen un trabajo formal, no. Esa es un poco lo que venimos viendo y es algo que ahora está un poco más en el debate público de, che, bueno, tenés un sector de la población que está como muy a la deriva. Bueno, a su vez, quienes justamente tienen niños, niñas, adolescentes a cargo, van a tener una situación de vulnerabilidad financiera mucho mayor. En donde hay un 70% que va a destinar, de mujeres, va a destinar el financiamiento a la compra de comida y alimentos. Distinto es en el caso de hogares encabezados por varones, que es un 65%. Entonces, la encuesta, como les decía, lo que permitió mostrar es, o armar o producir, es un indicador de vulnerabilidad financiera, en donde el 30% de los hogares que están encabezados por mujeres se encontraba con una alta vulnerabilidad financiera en contraste con el 22% de la situación promedio. Bueno, les voy a decir algunos como datos formales de la encuesta. En primer lugar, como les había dicho, va a indagar estrategias de financiamiento y uso de medios de pago de los hogares. Es una encuesta de alcance nacional realizada en los meses de octubre y noviembre del 2022, con más de 3.500 casos, y que además es representativa de todas las regiones del país. El informe, para que ustedes lean, se va a organizar en 3 partes. En la primera hay un análisis del acceso al financiamiento, después se van a presentar los resultados y después las conclusiones. Nosotros ahora vamos a ver algunos puntos centrales y parte de las conclusiones, y en caso de que ustedes quieran pueden ir a verlo. Sobre todo lo que me gustaría que vean es los gráficos, porque están muy claros y me parece que de esa forma les pueden servir, incluso capaz también les pueden servir para el trabajo final. Bueno, a ver. Entonces, vamos más de lleno a los resultados. Lo que van a indicar es que son los hogares con responsabilidades de cuidado, en especial cuando se encuentran encabezados por mujeres, los que están más endeudados y más expuestos a situaciones de vulnerabilidad financiera, y los que destinan estos endeudamientos al pago de gastos básicos. Por otro lado, el 60% de estos hogares sostenidos por mujeres indicaron haber recurrido a financiamientos, frente a un 50% de los hogares sostenidos por varones. Esto era uno de los principales datos que les dije más arriba. Después, además, estos hogares tienen una mayor necesidad de financiamiento. Los hogares encabezados por mujeres recurren en mayor proporción, casi un 20%, mientras que los varones un 13%. Por otro lado, el 63% de los hogares utilizó los créditos préstamos solicitados para costear gastos en comida y medicamentos, mientras que un 65% lo hicieron en el caso de hogares sostenidos por mujeres. O sea, acá también se sigue observando como mayor problemática respecto a las mujeres. A ver, lo que van a mostrar es las estrategias de financiamiento que van a tener los hogares. En muchos casos
como les decía, se piden a familiares o se van a lugares más informales, o otro tipo de estrategia es justamente no pagar los servicios, que era un poco lo que también señalaba Ariel Wilkis, no pagar impuestos, para así pagar, por ejemplo, sí o sí el alquiler y la comida. En el informe van a hablar de el concepto de vulnerabilidad financiera. Entonces dicen que el 22% de los hogares se encontró en una situación de alta vulnerabilidad financiera en el periodo que se realizó el relevamiento. Y este número alcanza el 30% cuando se trata de mujeres, de hogares encabezados por mujeres con responsabilidad de cuidado. Lo que está muy bueno es que muestran que, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, el endeudamiento de los hogares argentinos equivale al 4% del PBI, ¿no? Y esto es bastante acotado o menor si se compara, por ejemplo, como les decía, con 2018, que alcanzó casi el 7%. ¿Qué es lo que pasa? El tema es que muchas veces estos datos no muestran lo que sucede en la informalidad. Porque estos datos hablan de lo que puede relevar el Estado, digamos. Y por eso es la importancia de hacer este tipo de otras estrategias y implementar otras herramientas justamente para poder medir todo eso que está por fuera que no se conoce. ¿Qué pasa en relación al nivel de ingreso? Bueno, se lo deben imaginar, obviamente, a mayor ingreso, menor nivel de endeudamiento y menor probabilidad de que vayas a lugares informales. Lo que observan en ese sentido es que los hogares de menores ingresos son aquellos que tienen mayores necesidades de financiamiento y particularmente cuando son sostenidos por mujeres. El 70% de los hogares de la categoría de menores ingresos, donde la mujer declara ser el principal sostén, reportó haber recurrido al financiamiento. El 21% después dicen que de los hogares cuyo principal sostén son mujeres, recurrió en el último mes, digamos, cuando hicieron la encuesta, a tipos de financiamiento informales. Mientras que en los hogares de mayores ingresos, solo el 13% recurre a créditos informales. Y fíjense este número y este dato que se encuentran. En el caso de los hogares de mayores ingresos, encabezados por varones, solo el 4% recurre a un financiamiento de tipo informal. Después, respecto al tipo de trabajo, obviamente la informalidad también es una de las principales causas de endeudamiento y de recurrir a endeudamientos de tipo informales. La informalidad laboral, van a indicar en el informe, es un problema obviamente que atraviesa toda la sociedad, en Argentina en particular, y que afecta en particular a las mujeres. La tasa de informalidad en mujeres es mayor que en varones, ahora creo que estamos un poquito mejor, pero los datos del segundo trimestre, o sea, del 2022, muestran que un 39% en mujeres la tasa de informalidad llega a un 39% y en varones un 35%. Tampoco es que la diferencia es tan grande, pero bueno, además de la informalidad, después se suman salarios más bajos, digamos, toda una cadena de cosas que hace que la situación sea de mayor vulnerabilidad. Obviamente que los hogares sostenidos por trabajadores formales van a solicitar menos financiamiento. El número muestra que el 46% de quienes se encuentran en la formalidad laboral solicita un tipo de financiamiento mientras se hizo la encuesta, y el 63% en los hogares que fueron sostenidos por trabajadores informales. O sea, 46 a 63. Hay casi 20 puntos de diferencia. Es bastante. Y obviamente que esta diferencia, digamos, tenemos esta diferencia respecto al tipo de trabajo y esta diferencia también se va a dar, obviamente, según sexo.
el 69, casi 70% de las trabajadoras informales va a solicitar un financiamiento y en cambio de las mujeres que tienen puestos formales, ese número llega a un 49%. Nuevamente como casi 20 puntos de diferencia. Después, la pregunta que van a hacerse es respecto a qué pasa en los hogares con la responsabilidad de cuidado. Y es un poco lo que observan, es lo que venimos hablando, que cuando más, digamos, cuanto más no, pero la diferencia entre hogares que tienen niños, niñas, adolescentes a cargo y quienes no, va a ser, la diferencia es notable respecto al nivel de endeudamiento y al pedido de endeudamiento. Mientras que el 44% dicen en el informe de los hogares sin niños va a solicitar algún tipo de préstamo o crédito, esto se va a incrementar al 60% cuando hay niños, niñas, adolescentes en el hogar. Nuevamente, 20 puntos de diferencia. O sea, tenés diferencia por sexo, diferencia por trabajo, diferencia también si es un hogar que se tiene que dedicar al cuidado o no. Son todas variables que van a hacer que ese índice de vulnerabilidad sea cada vez mayor. Entonces, bueno, y además se suma esto que en muchos casos, o sea, no sucede que haya muchos varones a cargo de hogares en donde estén ellos solos, sino que lo que más sucede es que sean hogares a cargo de mujeres solas. Entonces, lo que ven es que en el último, o sea, en 2022 hubo casi más de 1 millón, sí, más de 1 millón de mujeres a cargo de hogares con niños sin presencia de un cónyuge. Y estos hogares, digamos, las tareas domésticas y de cuidado, obvio que recaen mayormente de mujeres, y obviamente que esto va a incidir plenamente en la inserción laboral que puedan tener. De hecho, no lo tengo al número, pero con la pandemia habría que ver ahora cómo estamos, pero sí, apenas se termina la pandemia o apenas podemos empezar a circular nuevamente, la cantidad de mujeres que vuelve al ámbito laboral es muchísimo menor que la que había previo a la pandemia. No sé cómo estamos ahora. Quiero creer que estamos un poco mejor. Dudo que tengamos los mismos niveles que antes de la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque por la misma situación, porque pasaron a encargarse las tareas de cuidado del hogar y después ya no volvieron a salir. Y eso obvio que hace que la situación de vulnerabilidad nuevamente se acreciente. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, según regiones? Insisto con lo mismo, es todas cuestiones que por sentido común y sobre todo por la formación de la mayoría de ustedes lo tenemos, pero bueno, eso nuevamente hay que mostrarlo para después implementar políticas públicas. Quienes habitan la ciudad autónoma de Buenos Aires solicitaron menos crédito o préstamos. Solo el 40% lo había hecho, digamos, en noviembre del 2022 y sin embargo, igual sí hay diferencia respecto a mujeres y varones. El 45% de mujeres sí habían solicitado financiamiento y préstamos, en cambio, el 36% de varones, en cambio, en varones fueron solamente el 36%. En cambio, yo les dije que solo el 40% en Ciudad Autónoma había pedido financiamiento. En el NEA, casi el 70%. Recurrió a algún tipo de financiamiento. Y de este casi 70%, el 40%, un poco más del 40%, recurrió a un tipo de financiamiento informal. Con lo cual, nuevamente, a la hora de pensar cómo hacer para generar algunas mejoras, también lo tenés que pensar no solo por sexo, no solo por ingresos, sino también por regiones. Que en general eso es algo que suele costar más para llevar adelante políticas públicas nacionales, como no es algo que se tiene en cuenta todo el tiempo.
Bueno, después otra de los incisos, digamos, del informe, de la investigación, va a estar vinculado con los tipos de préstamo. Y lo que van a notar es que, como decía Wilkes, lo que se da mayormente es que se recurren a préstamos familiares. No sé quienes están acá de otros países, si tienen idea cómo es que se da en esos otros países, particularmente Argentina en la región tiene un problema bastante grande de financiamiento y de acceso al crédito que no se observa en otros países de la región. Pero bueno, acá lo que se da, y algo que le llamaba mucho la atención también a Wilkes, es que, bueno, vos podés recurrir a tu familia una vez, dos, tres, pero después esas familias también empiezan a tener problemas de ser los grandes financiadores de a quien lo necesita. Entonces, lo que dicen es que hay más del 14% de quienes viven en Argentina recurre solo a préstamos familiares o de familiares o amigos, y en cambio, respecto al uso del crédito formal, observan que durante el mes que hicieron la encuesta, el 5% en Cava fue a un crédito formal y un 12% en Cuyo y Patagonia. Con lo cual, además de la diferencia de región, lo que también vas a tener es una diferencia por el tipo de crédito al que se accede en esas regiones. Entonces, respecto al financiamiento informal, lo que van a ver es que un 38% lo solicita a familiares o amigos, un 22% lo pide fiado o préstamo a comercios, y un 13% al empleador y otro 13% a un prestamista. Respecto al financiamiento formal, lo que se observa es que hay un 23%, o sea, la mayor parte se financió con tarjeta de crédito, después un 20% aproximado con Mercado Pago u otras cuentas de este tipo, solo un 15% con el banco, un 12% con ANSES y un 12% con alguna financiera. Entonces, al distinguir después lo que van a hacer es una diferencia dentro de este tipo de financiamiento, dentro de quienes van a financiarse con familiares y amigos, cuando lo haces la diferencia por sexo, también encontrás grandes diferencias. Y es que el 45% de las mujeres solicitan financiamiento a familiares y amigos y un 35% se da en varones. Bueno, hablé mucho, muy seguido. ¿Alguien quiere decir algo? Quería preguntarte, no lo vi el relevamiento sinceramente, pero así como está tan marcada esta distinción de género, que incluso llegué a intuir en algún momento que puede ser mayor, porque cuando hay responsabilidad compartida en un hogar, se suele declarar, por una diferencia por ahí de ingreso que puede no ser tan grande, que está a cargo del varón, y en realidad es compartida, así que incluso podría ser mayor la diferencia. Pero te quería preguntar si se han considerado, por ejemplo, diferencias etarias, así que sean igualmente significativas, aparte de las que ya vimos. Vos sabés que Perdón, en si el querés informe no, hablar un poquito más. en el informe no hacen la distinción. Ahora que lo decís, es verdad, no lo hacen la distinción por edad, pero intuyo que debe ser mayormente entre los 20 y los 35, más o menos. Pero a ver, para que un segundito que me voy a fijar. Lo que yo Me estoy viendo saltó la no. inquietud, padre de adolescente, ¿viste? A ver qué pasaba con esa línea de diferencia.
Además, quiere decir algo mientras busco el texto y dejo de hablar un poquito. Creo que en la página 41 hay una división de edades, pero no sé si habla de las deudas, porque dice uso de medios de pago según la edad. Entonces dice, si usan más efectivo, fiado, bueno, ahí sí, tarjeta de débito, crédito, billeteras electrónicas. Justo estaba así pasando por arriba, yo tampoco lo leí el texto y lo único que encontré fue eso. No, che, me parece que, o sea, no lo tienen tan específico por edad. Igual me voy a volver a fijar bien. Pero insisto que teniendo en cuenta el tipo de población debe ser eso, mayormente se debe dar en jóvenes, porque de hecho en mi caso, pensando en la investigación de Ariel, yo tenía que entrevistar a pibes, en general, menores de 30 años, más o menos, que era donde más se veía, porque en general la situación siempre suele ser más vulnerable, porque son jóvenes, porque tu trabajo es peor, porque en general si hay posibilidad de acceder a la casa propia sea después, como todo suele aumentar. Bueno. Por experiencia directa, no sé si en tercera edad no puede darse también una situación bastante crítica. Sí, pero lo que pasó un poco con la pandemia, o sea, sí, la situación es crítica, obviamente, para tercera edad, pero lo que, así como viste esto que se decía mucho respecto al 2001 y a diferencias con el 2001, y que en el 2001 vos no tenías una asignación universal por hijo, y vos ahora cuando atravesaste la pandemia lo tenías, entonces ya tenías algo mínimo que te alcanzaba a gran parte de la población. Con el respecto a la tercera edad también pasa lo mismo, porque vos, mal que mal, tenés, alcanzaste a gran parte de la población con la jubilación de ama de casa, como de alguna forma hay cierta cobertura, pero después tenías toda una franja que estaba mucho más a la deriva, que es 20-35, y que si jugamos un poco y haciendo como comparaciones, digamos, un análisis muy medio pedorro, para decirlo, pero podemos pensar respecto a la elección de candidatos, como hay un par de cosas, esto habla muy mal de mí como socióloga, porque hay que hacerlo bien, pero digo, justo de esta misma población, también es la población que si mirás las encuestas mayormente, por ejemplo, vota un candidato como Milei. Bueno, algo de todo eso nos puede decir, como en definitiva, todos los módulos que ustedes están viendo en esta diplomatura son un poco para entender por qué estamos como estamos. La situación de endeudamiento y esto que, sobre todo esto que yo les comentaba, que identifica Wilkis respecto a los hogares, y a lo que se transforman los hogares, y se transforman, digamos, en un problema financiero y no en un hogar, dice mucho también de qué está pasando hoy. Como este quiebre que vemos o que escuchamos, que muchos dicen, que qué pasó después de la pandemia, como si hubiera habido una situación en la que se desconoce algo que se fue dando ahí. Bueno, hay un par de herramientas como para linkear, me parece, con todos estos números. Porque acá partimos de la situación de endeudamiento general, de algo que es propio de la dinámica del capitalismo, propio del capitalismo financiarizado, a un hecho puntual, que fue la pandemia, que fue algo a nivel global, y a un hecho en particular, que fue
Argentina, y cómo Argentina, ya viniendo de una situación de vulnerabilidad financiera muy importante, bueno, cómo pudimos, digamos, enfrentarnos a eso. Sí, en muchos casos, como en el caso de Ariel y en la investigación que ellos hacen, muestran la importancia que tuvo la intervención del Estado con ciertas políticas públicas para esta situación. Bueno, o sea, pero no es que a eso alcanza, digamos, salimos más endeudados y más individualizados. Bueno. Sería bueno, a ver, Javiera, incluir también saber las edades de los niños de las familias. Sí, totalmente. Bueno, la diferencia de la investigación de Ariel y de la investigación del Ministerio de Economía es justamente esa. Esto es una encuesta. Entonces hay un montón de cosas que están más vinculadas con las propias particularidades de los hogares que no se tienen en cuenta porque no llegás a saber todo eso. Pero sí, la situación de los niños también debe ser otra. Bueno, ellos en el informe lo que van a mostrar y a concluir es que el financiamiento es cada vez más una estrategia de supervivencia de los hogares de bajos ingresos. Entonces ahí lo que muestra es que si bien la relación entre financiamiento, deuda, género no es un fenómeno mega novedoso, digamos, para quienes vienen investigando esto es algo que, bueno, sí, no me digas qué novedad, ya lo sabemos, pero obviamente con la pandemia esto ya adquirió como otro estatus. Bueno, después los créditos que se contrajeron durante todo este periodo y los préstamos no fueron mayormente para la adquisición de inmuebles o de otros bienes que sean más duraderos, como sí se puede dar en sectores medios que nos endeudamos para comprar una tele o qué sé yo. Ahora estaría bueno ver bien como los consumos de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque en ropa también debe estar pasando un montón, con lo cara que está. Pero bueno, pero no necesariamente es para, como si pasan sectores bajos, comida y alimentos. O el pago de servicios y impuestos atrasados. Como decíamos, este financiamiento no proviene mayormente de fuentes formales, sino informales. Entonces, los hogares, en especial los que están encabezados por mujeres, van a recurrir a amigos, familiares, prestamistas. Lo cual, y esto es lo importante para ver, esto no tiene una consecuencia solamente en las finanzas, sino también en los vínculos. Y por eso es que ahí está la militancia, digamos, y el activismo de Lucy Caballero, de Verónica Gago, de poder mostrar esto, porque si no, esto, digamos, refuerza. ¿Se acuerdan esto que ellas plantean de Verónica Gago, sobre todo, de que hubo una explosión del feminismo y después cierta retracción, y que esta retracción se observa también por justamente las cuestiones de endeudamiento de los hogares, y sí, porque entonces si las deudas caen sobre todo en estas jefas de hogar, y además estas jefas de hogar lo que tuvieron que hacer es pedirle a amigos, familiares, conocidos, que en su mayoría probablemente sean varones, que tal vez sí puedan tener acceso a trabajos formales, bueno, toda la situación de independencia que fuiste tratando de lograr, y bueno, no, se tira por la ventana, digamos. Lo que van a observar en la encuesta es que el 22% de los hogares en Argentina va a tener una alta vulnerabilidad financiera, y que afecta directamente a los hogares con responsabilidad de cuidado, jefatura femenina, cuyos jefes y jefas de hogar tienen trabajos informales. Los hogares que, bueno, como les decía,
sostenidos por mujeres requieren financiamiento en mayor medida que los que están sostenidos por varones, independientemente de los ingresos que perciban. Lo que muestran es que 7 de cada 10 mujeres del segmento de menores niveles de ingresos reportaron haber solicitado algún tipo de financiamiento, al igual que 4 de cada 10 mujeres, digamos, como que no importa tanto el ingreso, o sea, sí importa porque acrecienta tu situación vulnerable, pero la cuestión de sexo se observa que tanto en sectores bajos como altos son las mujeres las que más van a pedir ese financiamiento. La informalidad laboral, que es algo que afecta particularmente a las mujeres, van a decir, como yo puse como 10 puntos, este sería el punto 6, va a estar relacionado con la solicitud de financiamiento. Entonces, hay más trabajadoras informales que solicitaron algún tipo de financiamiento, el 70% en comparación con el 49% de formales. Por eso atenti con esto de la patria cartonera. Pero digo, como hay que pensar bien hacia dónde queremos ir, porque la verdad es que la situación de informalidad en general siempre empeora cualquier situación. Después, como otro punto que concluyen, es que 64% de mujeres que encabezan hogares solicitó algún tipo de financiamiento y solo 58% de varones lo hizo. Mientras que 5 de cada 10 hogares sin presencia de niños no registra atrasos en sus pagos, en el caso de los hogares con responsabilidad de cuidados, esta proporción se reduce de 3 de cada 10. Lo que veníamos viendo. Cuando hay niños a cargo, la situación se pone más difícil. Y la mayoría de los hogares que piden financiamiento con niños a cargo es para solventar deudas cotidianas, digamos, para gastos de comida, salud o deudas previas. Y después, por último, sostienen que el 10% de los hogares que reporta que no le alcanzan los ingresos para el pago de... Dicen que 2 de cada 5 de los hogares que tienen niños y niñas a cargo tienen comprometidos en el pago de deudas casi todos sus ingresos o una suma mayor. Este es el estado de situación que plantean desde el Ministerio de Economía. Se podría decir que igual atendieron a esto y trataron de llevar adelante medidas que puedan mejorar la situación, como lo que hablábamos antes del programa Registradas, por ejemplo, o esta entrevista que le hacen a Ariel también estuvo vinculada por los créditos a tasas subsidiadas. No sé, digamos, cuál podría ser la solución o hacia dónde se podría ir, pero sin lugar a dudas de que si no se tienen en cuenta, digamos, todas estas situaciones, y vos solo lo que vas a decir es, la situación de endeudamiento es alta y nada más, no vas a poder profundizar demasiado en cómo al menos implementar políticas para solucionarlo de alguna manera. ¿Qué tienen ustedes para decir? Hablen un poco, por favor, que no sé, que hable como una hora seguida. Un poco más. ¿Pensaron en algo del trabajo? Javiera, sí, dale. Ya, salvo. No, yo pensaba que tenía mucho sentido pensar esta situación que se expresa en esta investigación por el tema de pandemia, porque hubo muchísima violencia dentro de los hogares y creo que de la única manera que una mujer, sobre todo porque no es que las mujeres tengamos como independencia económica hace tantos años, sino que ha sido muy, muy reciente de lo que uno ve, y no me parece loco que
un poco la salida fuera endeudarse, ¿cierto? Como para sostener el hogar a solas. Y pensaba en por qué se ve como esto como lo que tú decís, como desde el feminismo, como algo que está obstaculizando de alguna manera lo que se plantea, como un poco más de independencia. Y sí, pues bien terrible que volvemos como a manos, como un poco someterte a este endeudamiento nuevamente, como querís salir, pero volví a someterte de alguna manera. Y sí, pues bien loco pensarlo así, como que no hay salida. No, bueno, no, pará. Un poco de salida, alguna salida tiene que haber. Pero bueno, pero sí, hay algo de eso. Por eso me parece interesante como el planteo de Luz y de Verónica, bueno, de quien dijo Sol, como sacarlo del closet, hablar del tema y a partir de ahí ver cómo combatirlo de alguna manera, pues si ni siquiera aparece en el discurso público, está totalmente invisibilizado. Lo mismo que en su momento, digamos, no sé, las situaciones de violencia más explícitas. Justamente creo que una forma de empezar a combatirlo es también dando cuenta de eso, dando cuenta de la macro general y la propia, como nos enseñó Lazarato, de la propia lógica del capital respecto a las deudas y a esta cosa de querer hacernos creer que es porque somos los países subdesarrollados, tenemos, digamos, mal comportamiento, y en realidad es, bueno, la propia lógica del capital. Y por otro lado, también poner sobre la mesa cuál es la situación con las mujeres. Por cierto, no sé si vieron lo que pasó en Grecia. Me acordé respecto a lo que hablábamos con Lazarato. ¿Vieron algo? Aprobaron una reforma laboral como de, no sé, 13 horas. No, tanto no, pero por ahí. Miren que ahí me fijo. Ayer creo que fue. A ver. Sí, 6 días y hasta 13 horas diarias. Tal vez pueden, ojo, que el trabajo lo pueden vincular un poquito con eso. No sé, pienso. Ahora, sí. Perdón, ¿en dónde se aprobó eso? En Grecia. Justo lo vi ayer por Twitter, me parece. Lo acabo de pensar por lo que veníamos hablando de las deudas y de este amigo rebelde, pero que después se quedó totalmente sometido por el propio endeudamiento en Europa. Y bueno, ¿cuál es el estado de situación ahora? Dora, sí. A ver, ahí, porque no sé qué pasa con... ¿me escuchan? Yo un poco creo que con esto último que decís, de lo que se aprobó en Grecia, ¿no? Que si bien hay un sector resistente en el mundo, ¿no? No voy a hablar solamente desde el movimiento sindical en Argentina, pero en el mundo hay una porción resistente. También esto tiene como el consenso en la propia vida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Como una necesidad a donde creer que por ahí eso los lleva a una mejor calidad de vida. No digo que lo hagan porque dicen, bueno, me van a explotar más, aunque termina siendo eso, ¿sí? Entonces, yo creo que hay algo de, digamos, de consentimiento, no sé si tan racionalizado, pero me pasa en un hospital donde trabajo hace muchísimo
y veo como hay compañeros y compañeras que se aumentan la carga horaria. O sea, porque eso le lleva, según sus pensamientos, a mejorar su calidad de vida. No eligen el camino y estoy hablando de una importante porción, no estoy hablando de una porción minoritaria. Entonces, yo creo que hay cuestiones que nosotros, lo digo en el mundo sindical, no lo digo para los compañeros y compañeras de la clase, hay cosas que hay que revisar sobre las prácticas y sobre los modos de ver por dónde pasa la necesidad de mejorar la calidad de vida. Hay algo sobre en dónde ponemos nuestros cuerpos. ¿Cuánto aceptamos que el capitalismo financiero, nunca me sale bien la palabra, financiarizado, nos penetre y de alguna manera aceptemos que nos consuma? Es complicado, digo, no es, quizás algunos podemos acceder a leerlo, pero no sé, no vi en ningún lugar la ebullición de la clase trabajadora saliendo a la calle a protestar y a tomar en las asambleas derecho a huelga, porque eso es aceptar una explotación, porque no les va a mejorar la calidad de vida. Bueno, disculpen, me extendí, pero me parece no un dato menor esto que nos pasa como, digamos, pueblos, como clase trabajadora en todas sus expresiones, ¿no? Porque la precarización de la vida tiene que ver también con eso. Porque yo como trabajadora asalariada, si permito que me vengan a robar mis tiempos, mi planificación, entonces eso va en detrimento de otros y otras que no acceden al trabajo como accedí yo, que todavía algunas garantías tengo. Entonces, es una discusión mucho más grande, perdón, pero quería por lo menos compartirlo, ¿no? Está bien. Sí, es complejo, lo que pasa es que, bueno, es un poco también lo que estuvimos viendo y que ustedes van a seguir viendo, como cómo nos definimos, porque está difícil lo de identificarse meramente como trabajadores. Tal vez ahora lo que nos identifica es más como consumidores. Y entonces ahí sí voy a querer trabajar más, porque voy a poder consumir más. Y ahora, mientras Dora hablaba, me acordé, me paso, solo para molestar, un tweet también que vi ayer de un videíto frente al lanzamiento del iPhone 15. Que dicho sea de paso, yo también uso iPhone, no tengo el 15 claramente, o sea, tampoco me voy a hacer la que no, estoy con un Nokia 1100, pero digo, ahí tenemos una variable que está pesando mucho, que tiene que ver más con el consumo. Entonces, ante eso, la lógica de endeudamiento adquiere otro color, va a ser mucho más factible también de penetrar nuestras propias subjetividades. Y ahí pusieron de que Grecia está en la calle, sí, pero bueno, nada, ese es el estado de situación. Recomiendo La promesa de la felicidad. No lo leí, pero acá Javiera recomienda La promesa de la felicidad de Sara Ahmed, desde lo que señala Dora. Sabés que no lo leí, pero una amiga me lo recomendó. O sea, no leí mucho a ella, me lo recomendó bastante, así que está bueno. Y yo les recomiendo Nada que ver, pero ya que estamos en mi fase de recomendación, vi el otro día una peli, Kima, a ver, siempre me confundo, Kima película, si era Kima o Kime. No, Kina, espera un segundo.
me sale ahora. Quime. Bueno, consulta, ¿cómo vienen con el tema del trabajo final? Germán, vos ya mandaste. Sí, pero quería decirte que tengo la incertidumbre de si es más o menos por ahí que lo querías, porque como traté de hacer algo muy diferente o algo diferente a los informes anteriores, me quedé con la duda de si había entendido bien o si me había mandado cualquiera. No lo miré, Okay. pero Después me mandas un lo mail voy y a me mirar decís, hiciste cualquiera, hacelo de vuelta. el lunes y te respondo, ahí les paso mi mail. La idea es que en la medida de lo posible, porfi, lo manden antes del sábado próximo. Así no sé, así ya arrancan con lo nuevo y no están posponiendo cosas. Ahí les paso mi mail. Y a diferencia de los otros trabajos, la idea de este es que ustedes puedan tratar de pensar algún tipo de publicación que vincule los textos y lo que estuvimos dando y que se pueda transformar en una consigna, en un flyer, en un meme para quienes son más jóvenes, en una nota periodística que como máximo tenga 2 carillas, aunque Germán se extendió, pero no importa. En algo que les sirva para poder compartir puede ser también un mensaje de texto, que no puede ser los mensajes de texto que manda mi vieja, o sea, tiene que ser algo un poquito más corto, que la gente lo lea, como algo que sea sacar para afuera lo que estuvimos dando acá. Porque a mí me parece que, o sea, acá ninguno creo que nos dedicamos exclusivamente a la academia, así que lo que nos puede dar la academia, me parece que lo mejor es tratar de usarlo para otros ámbitos. Sol, sí, vos levantaste la mano. Sí, bueno, yo estoy pensando ideas, todavía no hice nada puntual, la verdad. Estoy pensando hacer algo, yo hago collage, así que estoy pensando hacer algo con collage. Hermoso. Pero estoy participando en un grupo que se llama Red de Escucha y Agite, en el que vamos a hacer algunas intervenciones callejeras pensando en sacarle votos a Milei. Y tenemos unas consignas que son, bueno, yo también me siento inseguro, pero no creo que con armas se solucione. O sea, el formato de las consignas tienen ese yo también para como encontrar algo común con el que por ahí va a votar a Milei, y el pero para mostrar un límite, digamos, una diferencia. Así que probablemente lo que haga tenga un poquito que ver con ese yo también, pero en ese grupo nos mandamos como muchas consignas que van haciendo también otras agrupaciones, y me gustaron mucho 2, y si no hay problema puedo compartir pantalla y mostrárselas porque tiene que ver con la deuda. Sí, dale, re. A ver. ¿Cómo dijiste que se llama el colectivo? Red de Escucha y Agite. Es muy nuevo porque surgió hace como un mes como mucho. Ah, me encanta esto de este país. Está convocado por distintas agrupaciones. Bueno, no suelo yo compartir pantalla, así que no sé bien si lo voy a lograr. ¿Tenés que ir a los 3 puntitos? A ver. Y ahí a vos te va a aparecer. Bueno, a mí me aparecen muchas cosas, pero a vos te tiene que aparecer. Bueno, voy a intentarlo, a ver. Si no, nos pasás desde ahí. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí. Bien, bueno, a ver si sale esto de los precios de Milei. No. No, sale la carpeta que yo les compartí a ustedes. No. Esperen. Voy a volverlo a intentar. No, bueno, después Lo que tenés que hacerlo, podés compartir una pestaña. Esperen un toque, ¿eh? ¿Cómo estás? También, bien, Germán. Ah, qué bien. Si alguien quería descargar el libro que Xaviera recomendó. Qué bueno. ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Bien.
Bueno, no, el que me gustó fue este que dice precios Milei, pérdida del poder de compra, ideales para endeudarte. Y pensé justo en todo lo que habíamos laburado acá. Y el otro, a ver si lo encuentro. ¿Se sigue viendo lo que yo hago en la compu? No. Sí. Ah, sí, bien. A ver. Acá. Y este otro que dice, vas a tener la libertad de contraer una deuda a 25 años para pagar tu educación. Votame. ¿La libertad avanza? Bueno. Eso no se ve. ¿No se ve? Ah. No. Como que quedó estático en precios delay. Okay. No, perdón, es que tengo como poca experiencia compartiendo. Está bien, esto. Bueno, después si no se los mando por mail, pero... Si quieren también lo podemos en la carpeta compartida. Lo subo ahí. Yo lo puedo, ahí armo una carpeta que se llame trabajos finales y ustedes lo pueden, o sea, avísenme cuando lo mandan por mail, pero lo pueden subir ahí y así todos ven lo que... O sea, no son míos, pero como los dos hablaban de la deuda para hacer intervenciones en la calle, me pareció que estaban buenos para compartir. Yo estuve en una de espera y tenía papel y lápiz y me hice el trabajito, pero no lo tipié. Me recogieron algunas ideas, pero viste, yo soy del papel y el lápiz que me encanta, así que bueno, me falta tipiar. Después tengo, entre las cosas que tengo que hacer es tipiar esto y después me dirás vos si vale o no vale, qué sé yo. Me parece buenísimo. Esperen que ahí voy a trabajo final y ahí subo lo que Sol, subo a esa carpeta lo que Sol acaba de subir y así todos lo pueden ver. Bueno, ¿y el resto qué onda? ¿Qué está pensando? Yo les cuento, por ejemplo, una vez, esto fue algo que tuve que hacer para una materia de la facultad, nos habían hecho hacer también, que me costó un montón. Yo me hacía la que tenía un montón de ideas y después me di cuenta que no, pero era otro tipo de trabajo, donde la idea era tratar de usar alguna expresión artística o transformar algo de lo que veíamos en una expresión artística. Lo que cada uno, con las herramientas de cada uno, que las mías no son muchas para eso. Y entonces, en mi caso, había sido, estamos hablando hace mucho tiempo, ir a sacar fotos, o sea, ir como observadora, creo que fue la primera marcha de Nisman, por Nisman, ¿se acuerdan? De un montón de tiempo, y saqué fotos, y bueno, hice ahí un juego, ya ni me acuerdo con qué autores era, pero estaba vinculado con estética, digamos, esa era la materia. Y bueno, estuvo bueno como el desafío de tratar de, con eso que fui, como ir ahí, hacer algo con eso, tratar de involucrarme un poco desde un lugar como más observador, y ver con los conocimientos teóricos qué podía decir. Y justo como particularmente en Argentina estamos ahora falta un mes exacto para las elecciones, me parece que puede estar bueno que armen algo que sirva, si les interesa, para compartir. Puede no necesariamente coincidir con Sol, digamos, puede ser otra cosa, ¿no? Eso desde ya. Juliana, disculpa, ¿hasta cuándo tenemos fecha? Porque yo, por lo menos, todavía ni siquiera entrego el anterior. Bueno, yo les puse como ideal que sea el sábado que viene. Por ahí está más complicada, pero como idealmente, como para que tampoco le den tanta vuelta, porque si no, después lo que pasa es eso, que vamos posponiendo y no lo entregamos. Es un WhatsApp, es un flyer. Idealmente que sea el sábado el 30. Si no, hablemos, pero que no pase de octubre. O sea, no me manden esto en diciembre. Porque ya está, cerrarlo. Después ya pasan a otro tema. O sea, tiene que ser, sí, idealmente el sábado que viene, si no hasta mitad de octubre más o menos. Pero bueno, cualquier cosa escribime y lo hablamos. Igual que Javiera.
Matías y Paula. También puede ser hacer una entrevista, por ejemplo, con la excusa de un trabajo para la diplomatura, nada. Y disculpa, también puede ser como un ensayo, porque como que de repente me llevo mejor. Ay, pero justamente no, ya tenés que hacer ensayo para todo lo otro. Y a veces ponerse creativo con esas cosas, simplemente una reseña, un ensayo, una cosa así. ¿Y de qué estabas pensando el ensayo? Quería leer a Lazzarato, pero en este sentido que comentaba la última vez, es que yo a veces me pongo a ver estas comedias de Dave Chappelle, y Chappelle tiene una rutina que es muy graciosa, donde él dice, la única diferencia entre, digamos, un negro pobre y un blanco pobre es que el blanco cree que no se lo merece, ¿no? Y entonces esa es una forma interesante también de leer la deuda y de por qué justo surge como que cuando le pasa a Grecia y no cuando, no sé, le pasa a Níger, ¿no? Entonces eso es interesante también como para historizar, y quería hacer una lectura de Lazzarato por ahí, pero Lazzarato por Chappelle, ¿no? Un cruce ahí interesante. Ok, bueno, bueno. Y si... Mateo, perdón que me meta, pero hacer una rutina de stand-up como trabajo, estaría buenísimo. Podría ser. ¿Por qué? ¿Vos qué haces? ¿Por qué le decís que haga stand-up? Porque menciona a Dave Chappelle, entonces digo, bueno, puede tomar esa forma textual para elaborar algo de ahí. Dave Chappelle es un gran stand-upero en Estados Unidos. Pero, Matthew, ¿vos tenés alguna familiaridad con eso? ¿Como hay algo...? No, para nada. Y bueno, pero podría ser, ¿por qué no ves si el ensayo, en vez de que sea un ensayo y que diga, porque como señala Lazzarato y lo citás, que sea más como un discurso o algo así? Ahí puedo ver, ahí veo. Como... Que nos dé una mano para demoler a Milei también, ¿viste? Bueno, dale. Pero argentino, digamos. Puede ser. Más un guión que un ensayo. Un guión, sí. Claro. Está bueno eso. Sí. Un Yo confieso que me animé a escribir algo de poesía en lo que mandé. Poesía, algún intento o algún esbozo. Así que... ¿Y se puede armar algo así como casos clínicos, quizás como chiquititos? A ver, ¿a qué se te referís? Como historias, como microcuentos chiquititos. Contra. A ver que va a estar surgiendo cosas. Yo lo que hice fue, primero hice como cuatro, ¿cómo se llama? Crucigramas, ¿no? Con la palabra parada deuda y todas palabras así vinculadas a eso. Pero tipo como epígrafe lo quería poner. Lo que pasa es que estoy pensando esta idea, hacerla con la computadora y soy un queso total. Yo quería poner movible, son los, ¿cómo se llama? Crucigramas. Quería ponerlos como dobladitos, los crucigramas, para que sea un epígrafe del textito que viene debajo. Pero como soy una burra total, viste, con la cosa de la computadora artística... Bueno, si no, hacelo en papel y mandas una foto. Hacelo en papel y mandas una foto. Ah, bueno, no, pero yo quería hacerlo, viste, bien. Vamos a ver. Lo tengo en un borrador ahí, a ver acá. Bien, está bueno, me gusta. Ay, claro, de repente podemos hacer juegos. Es como un creacionismo, Viviana. Claro, como... De Vicente Huidobro. El juego de la boca. Avanzaste 2, súper endeudado. 1, más claro, eso puse disciplinamiento, sometimiento y abajo deuda. Bueno, y después, ves que lo tengo acá en papel así todo sucio, lo tengo que pasar. Quería hacerlo lindo, pero quería hacerlo dobladito, para que sea como un epígrafe del textito que viene debajo. Pero no me va a salir porque soy un queso. Y bueno, y acá está. Pero prometo hacerlo el fin de semana. Genial. Y el resto, ¿cómo? Sepan que yo mandé el 5, pero no el 4. Ah, esto están hablando de los trabajos anteriores. Yo también. El 4 es imposible. Vale, ¿el 4 es el de duelo y sacrificio? Yo estoy ahí leyendo, pero me cuesta terrible ver cómo lo
lo ensamblo, Estoy ahí como una estudiante de 20 y ya tengo 67, pero me cuesta. Aparte una hoja, una carilla, ¿viste? La verdad que sí, me está costando. Me salió más fácil, ¿viste? Me salió en una espera médica. Ahí mientras esperaba me agarró la inspiración y ahí hice esto, pero... Bueno, bárbaro. Bueno, nada, espero que les haya copado, que haya sumado en algo la perspectiva del endeudamiento para entender un poco cómo estamos. Yo creo que es una perspectiva muy interesante, es parte de la fragilidad del desamparo de los que están buscando soluciones mágicas en el loco de mierda ¿viste? Y hay algo de eso, sí, obviamente, no es sin efecto. No, claro. Salir de la pandemia más endeudados no es sin efecto. Y aparte es esto, que en 2001, digamos, había como alguna cuestión colectiva, ahora ya no hay nada, solamente esto, como decía el profe, de comunidad, un ratito ir a putear ahí con la motosierra y se terminó, ¿no? Sí. Sí, hay que ver cómo se puede reconfigurar tal vez ese tipo de lazos, porque realmente no estamos yendo, o sea, porque si es un poco, Lucy Caballero dice un poco de eso, porque si de verdad fuéramos a prender fuego el Banco Central, ok, ella jode siempre. Claro. Y dice, bueno, yo también voy. Claro. Pero eso tampoco sucede. No. Entonces es como una situación ahí de agobio personal, y sí, en donde creo que una clave puede ser justamente abrir el debate y ver, es un poco como también lo hizo mucho el feminismo, ¿no? Como, che, esto que me estaba pasando a mí no era solo a mí, sino también a vos. Bueno, ¿cómo hacemos para colectivizar esto y después ver realmente para dónde ir? Yo creo que no es la única razón la cuestión del endeudamiento. No. Pero son todas ingredientes que van haciendo una torta un poco loca. Y sí me parece que, y esto lo digo más capaz un poco a veces enojada con muchos teóricos, que está pasando otra cosa ya, digamos, como hay veces que hay algunos discursos que me dan un poco a mí, al menos la sensación, que se quedaron un poco viejos, como sí, la caída de algunos fue muy determinante, pero eso, ahora hay otra caída, y por eso me parece bastante necesario como estar más perceptivas y perceptivos de eso otro que va pasando. Quienes son docentes en secundario, no sé, a mí ahora me está agarrando como una necesidad de volver a la docencia de secundario, supongo que también deben estar viendo como otra cosa. Que muchos otros, incluso yo que tengo 32 años, que podría tener como un diálogo más fluido, no tengo ni idea, como si hubiese parecido otro lenguaje. Sí. Y ahí hay que ver. Sí, Dora. Perdón. Sí. Con lo que estás diciendo, justo ayer estuve con una compañera que ella es historiadora y le encanta dar clases en la secundaria. Sí. Y dice que se encuentra cada vez con una perspectiva de no encontrar el diálogo con un sector de los jóvenes, porque, bueno, justo me contó un hecho puntual con respecto a la discusión electoral y cómo hay una perspectiva de defensa a los que esta porción de jóvenes que bancan a Milei, ¿no? Dice, Dora, no, dice, siempre tuve diálogo, no lo encuentro, ¿no? O sea que hay algo fuerte que se cayó, hay algo fuerte que se cayó, no es que está fracturado, fisurado, hay algo que se cayó, que ya no es igual, porque este mundo ya no es igual y hay que encontrar nuevas perspectivas, formas y maneras de, no sé, bueno, yo le digo defender otra manera de vivir, pero bueno, pero está eso que vos decís. Como que se cayó algo de lo común, ¿no? De lo común para vincularse, como a ver, ¿qué tenemos en común nosotros con estos pibes de 17, 18? ¿Qué hay ahí? Y vos que tenés 30, no lo explicás, ahí hay algo que sí, que se cayó,
exactamente como vencedora, ¿no? Sí, o sea, podríamos decir, seguro, bueno, ahora el modo tal vez también lo vean, que en los últimos 10 años, sobre todo, hubo un avance total de nuevas formas de comunicación. Lo que muchos también sostienen es que todo ese avance con la pandemia explotó. Y bueno, y todo eso que se estaba dando de a poco, que tal vez podíamos, más o menos de a poco igual, que podíamos permitirnos ir entendiendo, implosionó y nos avanzó por todos lados. Y bueno, acá estamos viendo qué pasó. Bruno, vos preguntás, la entrevista cómo podría ser. Sí. Sí, dale, decide. Podría ser, qué sé yo, algo así como conversar con compañeros de trabajo acerca de en realidad todos los días hacemos ese ejercicio. Sí, pero podés encararlo más como un trabajo, digamos, como ir a un café, un grabador, sí, y hacer una claro, tomar, o sea, conversar con compañeros de trabajo acerca de la coyuntura actual y las elecciones próximas, y desde ahí articular los autores estudiados. Algo así podría ser. Podés pensarlo con preguntas disparadoras. Tal vez no necesariamente tiene que ser como una entrevista al estilo de la entrevista que puedan hacer los sociólogos, pero sí como más periodística, como están haciendo, ¿viste? ¿Te acordás el video que vimos en otra de las clases de estos pibes indisciplinados? Sí. Ellos continuaron con ese tipo de entrevistas, habían arrancado primero con esta de deuda, y ahora, no sé, la última que hicieron fue una de cambio climático, y arrancan así, como con preguntas, como me parece que ese podría ser un formato que podría venirte bien para esto que estás pensando, con compañeros de trabajo, con cuestiones generales de, che, sos team verano, así arrancaron ellos, team verano, team invierno, y van respondiendo, y considerás que estamos más complicados, ¿no? Y así hasta que terminan dando como un marco teórico de lo que ellos sostienen. Tal vez podés ver si podés jugar un juego así, no sé, con la deuda. Podés usarlo un poco al formato que ellos también hicieron. Che, ¿sabés la deuda que tenemos? Que puede no ser con tus compañeros de trabajo, puede ser con el kiosquero del barrio, qué sé yo. Como, ¿sabés cuál es la situación? ¿Sabés a qué se debe? ¿Sabés qué implica? Bueno, te cuento que, y ahí vos podés intervenir un poco más. Pero sí, podría ser eso. Germán. No, quería compartir con los compañeros. Perdóname. Pero podría ser, perdóname, esto no molesto más. Podría ser enfocado casual, no tanto en la deuda, sino en las elecciones próximas. ¿Por qué votan a Milei? O sea, a ver, sí, si querés puedes hacerlo, pero la idea es que vos trates de vincular un poco lo que vimos, algo, un concepto, un textito con con el dispositivo que uses. La pregunta sobre las elecciones puede estar, pero trata de que al menos haya una que esté vinculado con los temas vistos. Perfecto. Bien. Sí, Germán. Probablemente, Bruno, no te sea difícil generar ese enlace, si querés. No, iba a comentar, y por ahí te sirve, un trabajo que venimos haciendo medio informalmente con mis compañeros de cátedra, que es un poco lo que me trae acá a la diplomatura, lo que me trajo, tiene que ver con esto de las elecciones, que no es solamente en Argentina, hay un avance de las derechas en todo el mundo, ¿no? Es como una oleada cultural que atraviesa a toda América y también Europa, que tiene que ver con algo que se ha dado en otros momentos de la historia, pero que por ahí ahora está focalizado, como decías recién, Juliana, con los medios de comunicación y con las características propias de los medios de comunicación,
con un avance de la afectividad por sobre la capacidad analítica. Entonces, lo que hay es una enorme sensación de frustración, de angustia, de incertidumbre, de enojo, que se canaliza por la salida más fácil, no por la salida más fácil. Hay un concepto de uno de los autores cruciales de Palo Alto, que es Paul Watzlawick, que él dice que cuando hay una situación de incertidumbre, como lo que nos molesta es la incertidumbre, tratamos de salir de ese estado de incertidumbre a como dé lugar. Entonces manoteamos la opción que tenemos más a mano para resolver esa confusión, lo llama él. Ante un discurso político fácil de enojo, como es en este caso, en el caso de Argentina de Milei, la gente se identifica con el enojo, no con las soluciones que no propone Milei. En la identificación por el enojo hay una cuestión que es puramente anímica, no racional. Y los medios de comunicación que hoy nos atraviesan a todos son del orden de la velocidad, el meme. La imagen pasó a otra cosa. No hay tiempo, por así decirlo, como para profundizar en un análisis crítico de los discursos. Entonces, en esa identificación afectiva creo que se da buena parte de una posible búsqueda de respuestas para este proceso político que nos atraviesa. Entonces, pienso en esto que decía Bruno recién, ¿no? La deuda genera una frustración, genera un enojo, y trato de salir de ese enojo a través de... Es lo que pasa, ¿no? Uno está enojado y ¿qué hace? Golpea la puerta, patea algo que tiene a mano. Eso no soluciona nada, pero produce una descarga de tensión que me hace sentir por un ratito un poquito mejor. Y es lo que estamos haciendo, o lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo los pibes o los que están hasta el cogote, con ese grito de carajo, de qué sé yo, sienten que se descargan un poquito. Después el problema que va a venir después, si este coso gana, va a ser posterior a esa reacción anímica. Eso, si a alguien le sirve. Bien, no sé qué autor habla esto. Estaba este chico, Diego Starbuck, que es un periodista que escribe. Yo creo que también hay algo del pensamiento mágico, ¿no? Que está como muy imperante en esta sociedad, ¿no? Esta cosa que tiene que ver con este avance de lo afectivo por sobre lo racional, pero esta cosa por eso la gente en los bingos, esta cosa, en los pastores, que te quedas con insomnio y aparecen los pastores contándote los milagros, ¿no? Me parece que esto es parte de la subjetividad. Este pibe, Diego, ahora no lo recuerdo el nombre, Diego Starbuck hacía una mención a unas investigaciones vinculadas a este pensamiento mágico, que está en la línea de lo que vos decís, pero esto como previo a la pandemia, ¿no? Digo, como cosas que se van sedimentando y que luego van generando estos fenómenos, ¿no? De este loco de mierda, porque es un loco que no resiste el más mínimo análisis desde lo fenoménico, porque tiene una cara, esta mirada fija que tiene, es realmente muy bizarro, ninguno tiene esa cara de desquiciado de este hombre, ¿no? No lo digo como psicóloga, lo digo como doña Rosa, Me alegra que lo digas, porque me saca del lugar incómodo de no decirlo yo. Claro, pero por eso te digo, no necesitas haber pasado por la universidad para darte cuenta que el tipo está desquiciado. Que por supuesto está coacheado, todo lo que vos digas, ¿no? Pero tiene condiciones subjetivas propias para el personaje. No sé, yo te digo que sacando de lado la tristeza, ¿no? Que te produce,
Porque Menem también era grotesco, yo lo voté la primera vez, la segunda ya no, ¿no? Pero por lo menos el tipo tenía una cosa medio vinculada al caudillismo, qué sé yo, ¿viste? Pero este es un, no sé de dónde salió realmente, ¿no? Bueno, tal vez de todo esto De todo esto, claramente, de todo este sedimento, ¿no? No es de un repollo. No, claro que no, son sucesivas sedimentaciones que en un momento emergen. Claro, sí, o sea, para mí tiene bastante más sentido de lo que por ahí puede parecer, como todo estos movimientos de nuevas derechas y este tipo de personajes. Yo le encuentro como un sentido lógico, aunque me cueste. Sí, vos fijate, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro diciendo, yo jamás me acostaría con una negra en un país, lo digo así, lo dijo todavía más grotescamente, en un país lleno de negros, ¿viste? Cosas que no es de un nivel de irracionalidad al palo, digamos. Sí. Sí. O exponentes de una situación. Claro, sí, que cada uno tiene derecho a decir lo que se le da la gana, pero ¿cómo me identifico yo con un discurso que me está pegando a mí, digamos, ¿no? Dora, sí. No, lo que dice Viviana, lo que se está hablando, es por lo menos lo vinculo con esto que planteé antes, ¿no? Porque, digamos, Bolsonaro puede decir lo que dijo. El tema es que eso tuvo un consenso en un porcentaje de la población, porque lo votó y fue el presidente. Entonces digo, el tema, esa es mi preocupación en las subjetividades populares, esta es mi preocupación, que hasta haya habido personas, digamos, que son de la cultura afrodescendiente y también lo votaron. Entonces digo, ahí es cuando digo hay algo que se cayó fuertemente, ¿no? Que tiene que ver con, ni siquiera me voy a defender con este voto, que es lo que yo siento que pasa si este sujeto está, como dicen ustedes, bien lo describen a Milei, es ni siquiera en defensa propia pienso cuando voy a meter sí el voto. Entonces, eso me preocupa mucho, pero para trabajar, para encontrarle una salida, digamos, y no desde discursos que ya evidentemente a la población, a las clases populares, no la conmueven, ¿sí? Hay que construir nuevas narrativas que tengan que ver con esto que le pasa en el aquí y ahora, en sus sentimientos. Bueno, disculpen, pero todo esto me tiene con la cabeza muy... Bueno, yo creo que es una sensación compartida, Dora. Estamos todos muy choqueados por todo esto. Yo creo que todos los que estamos acá estamos en realidad con estas mismas preocupaciones. Realmente yo tengo que agradecer a la diplomatura porque los elementos que van trayendo a mí personalmente me van acomodando algunas cuestiones, ¿no? Así que yo en eso agradezco a los profes, a Esteban, porque la verdad que me acomodan algunas cosas, me tranquilizan. Claro, ¿no? para algunos el saber nos tranquiliza un poco, totalmente. Por eso estamos en esta, como buscando alguna explicación en algunos libros. Pero sin lugar a dudas tomo esto que plantea Dora de construir nuevas narrativas y nuevas formas también de habitar los espacios. Yo lo estoy pensando mucho, tal vez por eso, nada, lo cuento así más personal, respecto a la docencia, como no tanto mi trabajo que hago formal y habitual, pero lo pensaba como estas ganas de volver a los secundarios como para ver si construir otras dinámicas. O sea, me parece que quienes son docentes todo el tiempo tal vez lo deben ver mejor. Siento que hay como ahí una ruptura que seguimos intentando como sostener una dinámica mucho más escolástica y que me parece que, no sé, siento que ya estamos medio cortos. Yo que vengo de la educación, digamos, me doy cuenta que tenemos un encorsetamiento institucional que no permite nada, digamos. Sí. Y me parece interesante tu perspectiva de ir a poner oreja ahí, ¿viste?
decir, a ver si la cotidianidad con la oreja en estos pibes a uno le abre un poco la cabeza de por dónde entrar más, pero convengamos que hay un encorsetamiento institucional que no facilita y no ayuda para nada, ¿eh? No, pero me parece que por ahí haya que ver estos puntos de fuga como para ver de qué otras formas podemos como encontrarnos, tal vez. Evidentemente no sé si sirve de las maneras habituales que teníamos, porque el dispositivo electrónico del celular ya está, es parte. Ojo que lo mimético no solo viene de los jóvenes, totalmente, obvio. Bueno, incluso lo pienso como, ahora que vos decís, Javiera puso un comentario en el chat respecto a, no sé si se observaron que, digamos, esta cuestión que siempre estamos hablando de que los jóvenes son los que están totalmente alienados con el celular. Yo eso lo pongo muy en tela de juicio, porque la verdad es que cualquier reunión de adultos, el celular tiene una presencia muy importante, digamos, en algunas instancias no, pero mayormente también, como que entonces yo creo que hay que dejarse de joder un poco con el tema de como los jóvenes, cuando me parece que hay algo de la manera de vincularnos que nos invadió a todos. Obvio que va a haber un público que va a estar más proclive a sí, seguro. O sea, en mi caso yo soy justo como esa generación que tuvo parte digital de su adolescencia y otra analógica, y estoy como ahí en el medio. Pero, y hay otra... Para mí sos de los jóvenes. Más o menos. Y desde mi perspectiva, sí. Pero yo te digo que más o menos, porque realmente con los Mira de la mía, entonces. Tienen 15. Es que para mí me parece que antes sí, como que había un diálogo que podía fluir un poco más, y ahora tengo mis dudas. Yo cuando tenía 20 con uno de 30 podía hablar. Ahora me parece que es como otra secuencia fuerte. Hay algo ahí que sí, como vienen diciendo ustedes, que se cayó. Y entonces, no sé, hay que mirarlo con otros ojos, me parece. Porque capaz exagero un poco, pero no sé, al menos huelo un poco eso, que realmente hay otra secuencia dando vueltas. Bueno, vean qué se les ocurre. Tiene que ser algo que pueda servir para poner en práctica todo esto que fuimos hablando. Para que no quede solamente entre nosotros. Me parece que el desafío puede estar ahí, y cualquier cosa me escriben. Si les parece, estaría bueno que, además de que me lo manden por mail, o, bueno, si no lo subo yo a la carpeta, pero digamos, está bueno lo de la carpeta compartida y de subir el trabajo final ahí, para que también otros compañeros y compañeras lo vean, y en caso de, por ejemplo, Sol, que está activando en el territorio, quiero usar algo, lo puedo usar, por ejemplo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá estos 4 sábados. Gracias, Juliana, realmente nos hablamos. Fue muy interesante, ¿no? Espero que les guste empezar a leer a la Sarato. Y bueno, que empiecen o al menos identificar algunos de estos perfiles, no sé si usan redes sociales o no, pero pueden seguir a Lucy Caballero, a Verónica, como ver en qué andan, qué hacen. Y bueno, eso. También ahora veo los videos, hay podcasts buenos, no sé si ustedes escuchan o no, pero hay cositas también que están buenas. Ariel Wilkis tiene un par de podcasts y un par de intervenciones que están piolas para escuchar también. Además de las lecturas, digamos. Bueno, ok. Bueno, dale, un beso para todos, besitos. Gracias, un beso. Saludos para todos. Gracias, Les piden cualquier cosa. Gracias. Gracias.